¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, Fuerzas Armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.org.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En nombre de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Dirección General en Educación en Derechos Humanos de esta comisión, les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. Agradecemos de manera respetuosa al secretario de Marina, de la Marina Armada de México, almirante José Rafael Ojeda Durán, y a su equipo de trabajo por todas las facilidades para llevar a cabo este ejercicio de capacitación. Saludamos también al público que nos sintoniza desde las instalaciones de la Unidad de Policía Naval. A todos y todos los invitamos a realizar sus preguntas por medio del chat de YouTube, a las que podemos dar respuesta al final de la conferencia. Su participación y sus dudas son parte fundamental de este ejercicio. Les recomendamos que las instrucciones de descarga de constancia se mostrarán al finalizar la ponencia. A continuación, daremos inicio a la conferencia con el tema de perspectiva de género, impartida por un servidor, Ilich Escamilla Santiago, capacitador de la CNDH. Bueno, este tema de perspectiva de género es importante ya abordarlo de manera día cotidiana, porque tenemos situaciones en las cuales la discriminación, la violencia de género son constantes hacia justamente las mujeres y que creo que todas las situaciones, tanto sociales, políticas y culturales, tienen que ir inmersas en esa cuestión de la perspectiva de género. La perspectiva de género busca justamente generar condiciones de equidad para llegar a una posterior igualdad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con un marco, digamos, general de lo que son los derechos humanos para llegar a las cuestiones de género, y creo que es importante empezar a ver justamente por qué y para qué la cuestión de género. Vamos a empezar con una definición clásica, que son los derechos humanos, y a partir de este punto vamos a ir desarrollando hacia el tema que hoy nos toca hablar. Principios universales inherentes a todos los seres humanos, colocados por sobre las normas, reconocidos no por la ley, necesarias para la adecuada convivencia entre personas y naciones. Tiene como principio que todas y todos somos libres e iguales en dignidad y derechos como seres dotados de razón y conciencia. Es una definición muy básica de los derechos humanos que, conforme van avanzando los estudios, reflexiones y discusiones, se irá ampliando. Pero creo que esta nos sirve justamente para comenzar un debate. En ese sentido, Antonio Pérez Luño menciona que los derechos humanos son las facultades inherentes al ser humano que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, libertad e igualdad humana, son a priori y se deben positivizar en los ordenamientos jurídicos. Es decir, los contextos históricos que hemos visto, pues van a determinar qué derechos humanos están en la agenda política, en la necesidad
necesidad de la sociedad. Lo que sí también debemos de entender es que justamente la integración de estos derechos humanos es imperiosa integrarlas al marco jurídico de los estados firmantes y en el caso de nosotros en la Constitución, como fue con la reforma del 2011, una de las grandes reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Para ir paso a paso, entendamos que los principios de los derechos humanos habla de la universalidad, que son para todos, la interdependencia, que están justamente conllevados uno a otro, que también son indivisibles, es decir, no existen derechos humanos aislados, forman parte de un todo y que estos tienen que ser progresivos, es decir, ir avanzando en favor de las personas, pero también de las colectividades. Actualmente está ese debate. En la cuestión de derechos humanos en nuestra Constitución mexicana lo vamos a tener en el artículo 1 constitucional, que menciona en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Debemos ir entendiendo que los tratados internacionales firmados tienen el mismo nivel de constitucionalidad y conforme los momentos, contextos lo permitan, serán integrados al texto y a las leyes nacionales. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas de la protección más amplia, es decir, el principio pro persona. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que ya se había mencionado anteriormente. Podemos entender que también este sistema internacional de derechos humanos tiene su base en el Sistema Universal de los Derechos Humanos provenientes de la ONU y también en los sistemas regionales de protección de derechos humanos y en los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos. Estos derechos se van a entrelazar en estos mecanismos internacionales, nacionales y regionales para la protección y promoción de los derechos humanos. En ese sentido, vamos a ver que la protección no jurisdiccional de los derechos humanos son los siguientes. El objetivo esencial de este organismo es la protección, observancia y promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano. La protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992 con la publicación del decreto que adicionó el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos. Con fecha del 13 de septiembre se reformó el artículo 102, apartado B, constitucional, en el cual se reconoce la autonomía de gestión presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonios propios de la CNDH. La CNDH entonces forma parte de esta protección no jurisdiccional de los derechos humanos que tiene su fundamento en la Constitución y por lo tanto tenemos esta autonomía, pero también reconocimiento legal. La Organización de las Naciones Unidas son estos derechos, menciona que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar, residencia, sexo, color, religión, lengua o cualquier otra condición, es decir, todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales de la declaración. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el diciembre de 1948. Es decir, esta Declaración de los Derechos Humanos nace de la necesidad a partir de las atrocidades de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y para mantener, digamos, un orden que cuide y proteja los derechos humanos de manera global. También vamos a ver que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la OEA menciona que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada por la 9ª Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948 y la misma dispuso la creación de la Organización de los Estados Unidos Americanos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos menciona que la Convención Americana de los Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, firmada el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José de Costa Rica, entró en vigencia el 18 de julio de 1978 y que es el tratado más importante del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. En ese sentido, nosotros como CNDH hablamos que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustantivas en la dignidad humana y cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos, por tanto, y la dignidad son los que han surgido siempre de la resistencia a la arbitrariedad, a la opresión, a la humillación. Hoy nadie puede poner en sus labios uno de esos artículos tan respetables sin dejar de oír el eco en que ellos retumba el grito de incontables criaturas humanas. La apelación de los derechos humanos se alimenta de la indignación de los ultrajados por la cesión de su dignidad humana. Eso son palabras de Jürgen Habermas, y que menciona que también la fuente moral de que se nutren los contenidos de todos los derechos humanos son fundamentales, la fuerza política expansiva de una utopía concreta. Los derechos humanos se han convertido en el fundamento de un sistema político-social basado en la promoción y garantía del desarrollo de las personas sin discriminación. Los derechos humanos han pasado de ser concebidos como el contenido esencial, la sustancia del sistema democrático. Ellos son, por un lado, un límite infranqueable para que cualquier forma de arbitrariedad y por una finalidad u objetivo que orienta el conjunto del sistema político y la conveniencia social. Entonces vamos a ver también que en el contexto de la perspectiva de género justamente es necesaria para terminar con esta discriminación que durante siglos ha sido contemplada, incluso normalizada por un sistema injusto, un sistema cultural injusto, un sistema político injusto. Vamos a seguir más adelante con la presentación. Sobre la igualdad de género vamos a entender esto de la siguiente manera. Aquí vamos a ver un diagrama de las diferencias entre sexo y género, y que, bueno, el sexo es justamente cómo se nace biológicamente, el hombre, la mujer, el hombre fecunda, la mujer concibe, el sexo va a ser determinado, nace natural, y hay diferencias biológicas. En cambio, el género puede hablar justamente de una cuestión sociocultural. ¿Qué se aprende a hacer? Los roles de género, ¿qué se aprende a hacer? Acciones propias, digámoslo, del rol de género masculino, como pudiera ser los actos de violencia, pero también los actos de ser un proveedor, estos estándares que justamente son, digamos, inculcados por cuestiones de aprendizaje ideológico, de mantenimiento del poder de la masculinidad. La cuestión del género femenino, pues justamente también se acentúa en la cuestión de los deberes que tiene como mujer. Una mujer justamente tiene que cumplir con ciertos roles, si sale de estos roles, entonces va a ser cuestionada. Pongo un ejemplo para que vayamos entendiendo las diferencias que están ahí y que no las alcanzamos a ver. En una juguetería, comparto esto en una experiencia personal, en una juguetería para un 6 de enero, en una visita para ello, me encontré con la situación que los juguetes que tenían un perfil científico, como estos juguetes que nos ayudaban a entender la química y esas situaciones, estaban del lado de los niños. En el cambio, en el lado de las niñas había justamente cocinitas, había escobas, y entonces estamos viendo que hay roles de género establecidos para que haya una obediencia y un sistema en el cual pueda funcionar esta discriminación totalmente, digamos, normalizada. Justamente la cuestión de género regula de alguna manera las relaciones entre hombres y mujeres, y lo cual justamente la perspectiva de género nos ayuda a poder cambiarla. Hay que ir entendiendo que las cuestiones de género, como están establecidas, van a generar discriminaciones en las cuales podemos pensar que en cuestiones de interrupción del aborto, cuando era una cuestión penalizada y que por algún aborto natural la mujer era condenada por un solo hecho de este estilo. Vamos a ir viendo justamente poco a poco algunos ejemplos de los cuales habla por qué es necesaria una perspectiva de género.
El género es la forma en que todas las sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes y relaciones que conciernen al hombre y a la mujer, mientras que el sexo hace referencia a los aspectos biológicos que derivan de las diferencias sexuales. Entonces ya vamos entendiendo, sexo es biológico, género es el rol cultural. Recordemos que hace todavía unas cuantas décadas, la mujer estaba imposibilitada de usar prendas que eran consideradas para el hombre, como podría ser el pantalón y demás. Y también las cuestiones de género que obligan a un hombre a cumplir ciertos roles, pero también ciertos asuntos, digamos, características que debe de tener un hombre muy masculinizado, un hombre que tiene que ser el proveedor, ya lo habíamos dicho, estos estereotipos de género que están muy contemplados. El género, entonces, se entiende que es la noción de género, surge en los años 70 para referirse a la distinción entre el sexo biológico y el ordenamiento sociocultural y las relaciones sociales construidas a partir de las diferencias corporales. Cuando estas constructivas se desvele, se puede observar que la construcción masculina es dotada de un valor superior a la construcción femenina. Se puede conocer la realidad generalizada de la situación desfavorable de los derechos de la mujer. Pensemos en los roles de género, entonces, cuando hablamos, su antípoda va a ser justamente lo que es el patriarcado, el machismo, y que a final de cuentas todas esas violencias que son de género nos implican situaciones complejas. Recordemos que los varones, por el hecho de ser varones, tienen socialmente prohibido expresar sus afectaciones, y entonces los hombres no pueden llorar en público, los hombres tienen que ser fuertes siempre. Las mujeres tienen este rol de, bueno, son débiles, hay que cuidar a ese sexo débil. Recuerden que hace mucho en los medios de comunicación se hablaba del sexo débil. Ir viendo también que los derechos de la mujer han sido de alguna manera desde inicialmente castigados. Pensemos en la Inquisición. En la Inquisición era esta institución en la cual se tenía un ordenamiento religioso, y por tener un ordenamiento religioso también había estándares o estereotipos de género muy específicos, y entonces aquellas personas que también, hablando de las mujeres, salían de este rol, pues iban a ser castigadas. La mayoría de las víctimas de la Inquisición fueron mujeres. Pero ¿qué les parece si hablamos un poco de los primeros años de los años 20, donde mujeres trabajadoras, mujeres proletarias, se unían para reclamar mejores condiciones de trabajo, y cuya respuesta de los empresarios en Estados Unidos fue incendiar la fábrica y murieron quemadas? De ahí el origen del 8 de marzo, no como un festejo, sino como una conmemoración de hechos terribles en los cuales justamente una vez más las mujeres son víctimas de la violencia de género y también de la violencia de clase. Durante los años 60 y 70, la revolución femenil va a estar ahí como parte de una de las olas del feminismo, y en los cuales justamente empiezan a exigir no solamente espacios públicos de representación. Recordemos los movimientos de los 60 en los cuales las mujeres hacen intervención de esto. Puede sonar quizás trivial, pero me parece que es un momento muy importante también de la historia. En los años 60 se crea la pastilla anticonceptiva. Hoy pudiéramos cuestionar el uso de la pastilla anticonceptiva como un solo elemento para prevenir los embarazos, pero en los años 60 y 70 fue una revolución que les llevó a las mujeres el poder gozar de su sexualidad, el poder gozar de la sexualidad sin fines nada más de procrear. Esto va a ser una revolución interesante. La aparición de la minifalda en los años 60 y 70 va a ser fundamental. Vamos a tener actoras sociales como Angela Davis, una mujer de cual era una mujer afrodescendiente que se hacía públicamente comunista y que también tenía reivindicaciones sobre los derechos de la mujer. Van a crear revoluciones. En los años 80 estas herencias feministas se van a ver justamente influenciadas en no solamente en la producción cultural de revistas de difusión para la cuestión de sus derechos, sino también en las agendas legislativas. La función de o el trabajo de las feministas que venían como herencia de los 60, 70, en los 80 y 90 van a impulsar agendas importantes para justamente empezar a crear un marco normativo en favor del género y en contra de estas discriminaciones. Recordar que llevaron muchas luchas, llevaron mucho tiempo, me parece que es Rita Segato la que llevó la agenda política sobre la cuestión de tipificar el feminicidio como un crimen. Vamos a seguir en la siguiente diapositiva.
El género, entonces, entendemos que es la construcción social de expectativas respecto de lo que debe de ser un hombre y una mujer, históricamente basadas en el sexo asignado al nacer, que esto es una heteronormalidad. Entonces hablamos de hombres, mujeres, niños, niñas, cuando en realidad también cuando tocamos temas de la diversidad sexual también tiene que ver, incluso se trastocan las cuestiones de género, la identidad, en fin. Las niñas y los niños son transformados en mujeres y hombres a través de un proceso de socialización que se encarga de fomentar las actitudes que se consideren adecuadas para el sexo o bien de reprimir aquellas que no se ajustan a los roles y estereotipos establecidos. Pongamos ejemplos en las niñas. El juego es parte fundamental del desarrollo de la identidad de las personas. El trabajo que tiene un niño es justamente no solamente estudiar, sino el jugar, porque es a partir del juego donde va explorando sus posibilidades de desarrollo de una identidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, un niño quizás quisiera en un momento dado, hablemos de los, digamos, aparatos ideológicos que mantienen este orden social? No hay juguetes para niños y juguetes para niñas. Entonces, los niños, ¿qué podían hacer? Pues jugar al fútbol, podían jugar a carreritas, podían jugar cosas rudas de las actividades de los varones. Las mujeres no tenían que cumplir con estos roles. Por eso comentaba el ejemplo de las jugueterías, donde las cocinitas, donde las escobas y eso eran parte fundamental de un género. ¿Qué pasaba? Pensemos en una cancha de fútbol. Todos en algún momento dado pudimos estar en una escuela en donde se armaba el partido de fútbol, y esto es una narración de la injusticia del espacio público y la reducción justamente de las mujeres en un espacio en los cuales son precisamente desplazadas. En una escuela se jugaba al fútbol, y quienes regularmente jugaban el fútbol, hombres que utilizaban el patio, es decir, más de quizás el 90% del espacio de una escuela para esta actividad. Eso no es lo malo. Lo malo es que las mujeres eran excluidas y entonces solamente los varones tenían dominación de estos territorios. Las mujeres quedaban al margen. Una mujer que quería jugar al fútbol, entonces muchas veces despectivamente se les llamaba es que son machorras. Entonces justamente los roles de género se van a ir repitiendo a partir de los juegos, a partir de las, construcciones culturales desde la niñez, la adolescencia y también justamente en la ya adultez. En México celebramos el 10 de mayo como el Día de las Madres. Sin embargo, el origen que tiene el 10 de mayo pues es de origen consumista y sexista. Por un lado, el desarrollo económico que estaba teniendo México empieza a ver que hay una producción, una sobreproducción de elementos que antes no se tenían: planchas, se tenían refrigeradores, se tenían estufas, y este boom del consumo, ¿hacia quién va a ir dirigido? Hacia las mamás. Recuerden que la celebración del 10 de mayo, pues entonces era donde la mamá se tenía que hacer cargo de la propia celebración, la mamá se tenía que hacer cargo de justamente todo, desarrollar su propia fiesta, y que si bien le iba, pues alguien recogía los platos. Pensar que el 10 de mayo justamente nació para que las mujeres compraran o les fueran regalados elementos para que su propia, su rol de género fuera, más especializado. Esas son cosas que debemos de ir entendiendo. Los roles de género también se van a ver vistos en las festividades culturales. Este ejemplo me gusta mencionarlo mucho. Cuando es el 15 de septiembre, al menos en México, se vive el Día de la Independencia bastante fuerte. El Día de la Independencia, el 15 de septiembre, que además nos han hecho muchas veces creer que es el 15 y no el 16, pues muchos de nosotros y nosotras terminamos labores a las 2 de la tarde, nos vamos a casa, y cuando uno va haciendo este trayecto, pues ya muchas casas ya van oliendo a el pozole o lo que se vayan a hacer de comida o de cena esa misma tarde. Cuando uno llega a la casa, inmediatamente los hombres se disfrazan de más hombres, es decir, se ponen bigotes de revolucionarios, ¿no? Cuando es una conmemoración de independencia, pero hacen alusivo a la revolución. Y es muy interesante cómo las mujeres se tienen que dedicar a la cocina. Se visten de adelitas, se van a la cocina, atienden a los varones el 15 de septiembre, en los cuales los varones ocupan el espacio público de la sala regularmente, y entonces están viendo actividades que están justamente relegadas de un lado o del otro. Estos son roles de género previamente establecidos.
En ese sentido, entonces, vamos a ver que los papeles, actividades y tareas que históricamente se les ha asignado a los hombres y mujeres ha tenido como consecuencia que ocupemos espacios diferenciados, lo que ya mencionaba hace un momento. La asignación de estos espacios, la cual dependen del sexo de la persona, han influido para algunas personas gocen de determinadas ventajas. A final de cuentas, estos son los privilegios que tanto y tanto nos han estado increpando las feministas y que muchas veces nos cuesta trabajo entender que estos privilegios son justamente eso y no derechos. Pensar de pronto que en el metro de la Ciudad de México las mujeres tienen el privilegio de tener vagones confinados para ellas, eso es una cuestión aberrante, debería de darnos vergüenza. Cuando se confinaron estos espacios hacia las mujeres en el metro, es por las agresiones sexuales que sufrían las mujeres. Entonces, creo que es condenable. Tenemos que trabajar justamente en esta cultura de la violencia hacia la mujer, en esta cultura de violación hacia la mujer. Aquí también hablábamos de espacios, algo así muy interesante, cómo poco a poco las mujeres tuvieron que abrir sus propios espacios. Era muy común que en las escuelas donde había humanidades, pues sí había más mujeres. En escuelas donde había como ingenierías, había muy pocas mujeres y entonces también ahí vemos justamente los roles de género en la educación. Cuando se les permitió a las mujeres salir de la cocina y bueno, pues vamos a darles un poco de permiso, pues entonces empezaron a entrar a las universidades, pero ojo, no me pueden estudiar otra cosa que no sea pues letras, que lo cual me parece una gran carrera, pero cosas como poesía, etc. Cuando las mujeres empezaron a intervenir en otros espacios, ahí sí vino la dificultad y lo cual me parece muy pertinente mencionarlo. Justamente hablamos de igualdad formal e igualdad sustantiva, que es esto, que la igualdad de derechos y oportunidades. En ese sentido, la igualdad formal menciona que la definición otorga un tratamiento igualitario a las personas quienes son iguales deben de ser tratadas como tales de acuerdo a las características. Y hablando de estas características, se habla que los derechos humanos son comunes a todas las personas, hombres y mujeres, implica que haya tratamiento idéntico a mujeres y hombres en lo relativo. Tenemos este ejemplo como el acceder a bienes y servicios, a ser electas, a gozar de la misma libertad de expresión que los hombres. El derecho de igual protección de la ley significa que esta no puede ser aplicada de manera distinta a personas de situaciones similares y que no puede ser aplicada de forma idéntica a personas en situaciones diferentes. Entonces, en esta cuestión de la igualdad formal y la de igualdad sustantiva vamos a hablar de esto. El tratamiento igualitario a las personas quienes son iguales deben de ser tratadas como tales de acuerdo a sus características. Sí, el problema es que cuando hay una situación de injusticia social, para poder llegar a esa igualdad tiene que haber una equidad, tiene que haber justamente estas políticas que generen este desequilibrio se vaya a ir quitando poco a poco. Por eso es tan importante las cuestiones de la cuota de género en los partidos políticos y en los órganos de representación popular, porque justamente las condiciones que dieron pauta a estas desigualdades no han sido atendidas del todo. Los espacios estaban dedicados básicamente al hombre y las mujeres tenían poca representatividad. Las cuotas de género es una manera positiva, de alguna manera, de crear condiciones de equidad de género. Cuando hablamos también que los derechos humanos son comunes a todas las personas, hombres y mujeres, implica que haya tratamiento idéntico a mujeres y hombres en lo relativo. Sí, justamente cuando tenemos cuestiones de discriminación no puede haber igualdad. Entonces, creo que la perspectiva de género justamente nos ayuda a entender que hay construcciones, que hay edificaciones en las cuales no ha podido dar un avance completo y entonces esta igualdad se genera, digamos, pocas oportunidades. No es lo mismo un varón que una mujer. Pensemos en una situación, una mujer que se embaraza tiene que dejar los estudios, tiene que dejar algunas situaciones, mientras el hombre tiene la oportunidad de seguir creciendo. Estos espacios también académicos, estos espacios laborales, también son importantes de entender que hay que buscar justamente esta equidad y esta igualdad. Cuando hablamos aquí también del acceso a bienes y servicios a ser electas, a gozar de la misma libertad y expresión que los hombres. Por eso mencionaba este ejemplo político sobre la equidad de género y la cuota de género.
las características nuevamente sobre la igualdad formal, que el derecho de igual protección de la ley y significa que esta no puede ser aplicada de manera distinta a personas en situaciones similares. Entonces, ¿por qué tenemos marcos jurídicos en los cuales habla sobre violencia de género? Porque precisamente cuando se han fallado todos esos mecanismos jurídicos, se tiene que hacer una especificidad a un grupo vulnerable, que en este caso son las mujeres. Los espacios justamente públicos no son del todo favorables para una mujer. Cuando he tenido la oportunidad de platicar con cualquier persona, tanto con alumnos, con personas servidoras públicas, en general, hago yo esta pregunta: ¿quiénes, a los varones siempre quienes han sido acosados? Y pueden levantar la mano un par, quizás 3, 4 personas o varones, y en los cuales dicen, en una vez pasó esto. Cuando uno le pregunta a las mujeres, lastimosamente, cuando han sido acosadas, todas levantan la mano y son acosadas todos los días, visualmente, verbalmente, físicamente. La expresión de la violencia de género, desde la visibilidad lasciva hasta su peor resultado, que es el feminicidio. Entonces, ir entendiendo que los espacios públicos también tienen que tener una perspectiva de género. Esto es muy importante entenderlo. Hay espacios en los cuales las mujeres son más vulnerables que los hombres. ¿Cuántas mujeres no tienen que cruzarse una calle porque tienen miedo al espacio público y a el ejercicio de poder que puede ejercer un varón o unos varones en una determinada calle? Creo que esto es también importante irlo viendo. Cuando hablamos de igualdad sustantiva, que justamente habla de esta definición, lo voy a mencionar, que el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y estas características los menciona que son la modificación de las circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o de política pública. Justamente cuando hablamos de esta igualdad sustantiva, hay situaciones que no generan este desarrollo de derechos en el caso de las mujeres, precisamente por las estructuras de dominación y por los roles de género previamente establecidos en favor de el heteropatriarcado, como se llega a mencionar, o la cuestión del machismo. Justamente tenemos que tener un enfoque de la igualdad sustantiva que pueda asegurar que los solicitantes con discapacidad hayan tenido acceso al tipo de educación requerido para hacerlo competitivo en relaciones a otras personas que solicitan el empleo, poniendo este ejemplo, que tienen acceso a la transportación, que se les permite llegar al trabajo, así como a los ciudadanos de salud, que mantienen saludables para que puedan trabajar. Entonces, ir viendo que estas normas o estas perspectivas de género van a generar justamente ambientes más favorables y que poco a poco vayamos quitando este terrible flagelo que es la discriminación de género. Y bueno, en ese sentido, para ir entendiendo por qué la importancia de la perspectiva de género, vámonos a entender también qué es la violencia de género, para ir comprendiendo la necesidad de esto. También Pierre Bourdieu en algún momento habló de la violencia simbólica, que era esta violencia que se ejerce, que se normaliza, y en el caso, por ejemplo, de la violencia simbólica para Bourdieu, me pregunto yo, quizás pudiera caer ahí, pues un chiste. Recuerden que un chiste, cuando hay discriminación, no es un chiste, sino refuerza la situación de desigualdad que hay. Cuando se hacen chistes machistas, en realidad no es un chiste, sino es un reforzamiento ideológico para que siga permaneciendo y normalizando estas, inequidades. Hablemos de violencia de género. Según esto, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU en 1993 menciona que es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Aquí vamos a ver también que era muy común de pronto en los medios de comunicación leer en los periódicos de nota roja, encontrar algunas notas donde gráficamente había una carnicería, y entonces lo que decían los medios de comunicación, pero que también eran atendidos también por los ministerios públicos, y decían, es que fue un crimen pasional. Los crímenes pasionales no existen, existe algo que se llama feminicidio.
Justamente hablamos de esto y que habla del derecho a una vida libre de violencia como una cuestión fundamental, no solamente de equidad de género, de perspectiva de género, sino también como un valor de los derechos humanos. Cuando se habla de una vida libre de violencia, son manifestaciones de las formas de la relación desigual que se dan entre hombres y mujeres. Son violatorios de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las mujeres. Limitan a las mujeres el ejercicio de esos derechos humanos y esas libertades fundamentales. Al hacer de estos reconocimientos, los Estados partes de la Convención crearon el derecho a una vida libre de violencia. El derecho a una vida libre de violencia, entonces habla que todas las mujeres tienen derecho a desarrollar plenamente en todos los espacios, tanto públicos como privados, a disfrutar de todos los derechos sin condicionamientos ni limitaciones, a transitar libremente sin inseguridad o tener autonomía en todos los ámbitos de su vida. Justamente eran los ejemplos que se mencionaban hace rato, como digamos los espacios que pueden ser violentos para una mujer y el derecho a estar justamente libre de esta violencia de género. Vamos a hablar de tres cuestiones fundamentales sobre la violencia de género y la perspectiva de género, que habla de manera errónea las relaciones entre hombres y mujeres han sido históricamente desiguales. Son relaciones desiguales aquellas en donde una de las personas tiene más poder que la otra. Para que cesen tales abusos es pues menester que se acepte que nuestras diferencias no deben de ser el pretexto para el trato desigual, porque forman parte de nuestra dignidad, que es lo que nos hace iguales. Esta segunda cuestión, los actos de violencia contra las mujeres suceden entonces dentro de las relaciones desiguales, por lo que aquel que los cometa abusa de poder y el hacerlo el poder que tiene. Es un abuso de poder justamente estas violencias que suceden en el ámbito de las relaciones. La tercera cuestión, cuando las personas, en este caso las mujeres, viven sometidas cotidianamente a relaciones de violencia, ven afectadas sus posibilidades de desarrollo plenamente. Ahora bien, una forma de abuso de ese poder es la violencia la cual vulnera no solo el derecho a la integridad física, psicológica y moral de la persona agredida, sino como muchos otros derechos que, como ser humano que es, requiere ejercer para vivir y desarrollarse plenamente. Los derechos esenciales para una vida libre de violencia son estos: los derechos a la vida, a la dignidad y a la protección de la familia, que son frecuentemente atacados por actos de violencia doméstica o por diversas formas de abuso sexual. También esta violencia doméstica no solamente son estos gritos, no son estos tratos crueles y degradantes dentro de un seno familiar, que antes se decía, bueno, la ropa sucia se lava en casa, no te metas, es mi mujer. Esto, lo que es privado en violencia de género, debe de ser público. En ese sentido también vamos a entender que la violencia que viven en muchas parejas, pues es la cuestión de la violación. Hay muchas personas creen que por ser parejas de alguien pueden normalizar la violación, y esto es un delito que es muy velado, muy callado. Ir viendo que en los senos familiares se ejerce la mayor violencia contra las mujeres. Pensemos también, recordemos qué pasó o cómo pudieron vivir las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, pero también violencia de género en los espacios de la familia cuando cayó la pandemia y el confinamiento ha de haber sido un infierno. Entonces, esta situación de vivir libres de violencia, de espacios libres de violencia, tiene que ser justamente una prioridad. Los derechos a la libertad y a la seguridad de personas que pueden verse vulnerados con, por ejemplo, el rapto. Es muy común, recuerden que se raptan a las mujeres, que antes incluso se normalizaba, pues pensemos en una población rural, muy rural, pensemos en algunas décadas atrás, donde era muy normalizado que a la muchacha se le decía se la robaron justamente. Pues bueno, esas eran violencias de género, las cuales estaban bastante normalizadas. El derecho a no ser sometida a torturas, a ser protegida por la ley en igualdad de condiciones que el hombre y a contar con el recurso jurisdiccionales eficientes que las protejan. Los derechos a la educación, el trato y a la cultura que no sean discriminatorios de la mujer, es decir, que no se basen en conceptos de inferioridad o de subordinación de respecto del hombre. Las libertades de asociación y creencias, así como la igualdad de oportunidades para participar en las instancias de poder
y de toma de decisiones. Cuando alguno o alguno de esos derechos se ve afectado por violencia, se obstaculiza el pleno desarrollo de la libertad a víctima. Los bienes jurídicos fundamentales para la vida libre de violencia los mencionamos a continuación, que es la protección del derecho a una vida libre de violencia, conlleva a la necesidad de que se consideren como importantes bienes jurídicos que la sociedad y sus leyes deban tutelar los siguientes: la integridad física, psicológica de la mujer y de sus hijos, la libertad sexual de la mujer, las relaciones de los hijos con sus dos padres, la igualdad de las personas de uno y de otro sexo. Me gustaría repetirlas en ese sentido: la integridad física y psicológica, la libertad sexual, las relaciones de los hijos con sus dos padres y la igualdad de las personas de uno y otro sexo. La violencia sexual, vamos a continuación a mencionar lo que se entiende por violencia sexual: cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de otras personas, ya sea que ésta no haya otorgado su consentimiento o que no lo pueda otorgar por ser menor de edad, sufrir una discapacidad mental o encontrarse gravemente intoxicada o inconsciente por efecto de alcohol o las drogas. Aquí me gustaría ejemplificar esta parte porque muchas veces se piensa que no hay un abuso sexual cuando una mujer está en estado de ebriedad, pues no se negó o estaba tomada, justificando una violencia sexual. No, no es no. Y cuando una mujer no está en condiciones para poder tomar decisiones, tampoco se puede tocar a una mujer. También lo comentaba en algún momento, cuando uno llega a salir con una persona, con una mujer, y está hablando con ella, supongamos que se accede a un restaurante bar, están tomando una cerveza, de pronto es muy constante que la mujer esté mandando mensajes, y uno pensando desde esta perspectiva machista, bueno, se estará hablando con otra persona, en realidad muchas veces están haciendo una crónica, una narración, las mujeres, de ¿cómo estás, amiga? ¿Estoy bien? Sí, estamos bien, estamos pasando esto, por miedo justamente a una violencia sexual a raíz de justamente un encuentro. Esto es justamente uno de los flagelos tan terribles. No podemos normalizar ese tipo de violencia, ningún tipo de violencia, pero entender que una persona que no está en sus plenos facultades por la intoxicación y tiene una relación sexual, eso es violencia de género, eso es violencia sexual. La violencia sexual puede incluir el acoso sexual, que abarca el contacto físico, y violencia no física, como abucheos, comentarios sexuales sobre el cuerpo o el aspecto de una persona, la solicitud de favores sexuales, miradas sexualmente sugerentes, acecho o exhibición de órganos sexuales. Hay una de las violencias que también se tiene bastante normalizada, y es lo que antes se llamaba el piropo. El piropo es un acoso sexual, es una violencia sexual de forma oral, y en la cual pensábamos que podíamos decirlo porque las mujeres pues están muy bonitas y se puede decir esto. Ahora ya no se les puede decir nada porque se enojan. Pues efectivamente no se les puede decir nada, porque justamente estos mal llamados piropos en realidad son solicitudes, son expresiones orales no solicitadas, y en ese sentido, cuando no hay consentimiento, hay una violencia sexual. También, asimismo, la violencia sexual habla de la violación, que es cualquier penetración vaginal, anal o oral no consentida por parte de las otras personas utilizando cualquier parte del cuerpo o un objeto. La violación correctiva también son de las cuestiones que se normalizaron muchas veces, que es esta forma de violación perpetrada contra personas por su orientación sexual o identidad de género. Recuerdo también dos casos. Uno, estas violaciones que en el caso de una pareja de lesbianas, una de ellas fue violada para que se volviera mujer. La otra, recuerdo un caso colombiano, que una mujer afrodescendiente, colombiana, pobre, y en un contexto de violencia llegan los paramilitares. Esta mujer tiene una preferencia sexual por su propio género, y entonces la violación correctiva se hizo tumultuariamente por parte de estos grupos violentistas en el contexto de Colombia, pero además uno de ellos utilizó de condón una bolsa de papas, para lo cual no quería tocar a una persona que era negra, decía, y además que era lesbiana. Justamente estas violaciones correctivas van a ser desde lo más visible hasta lo más, digamos, normalizado.
Hablamos también de la cultura de la violación, es el entorno social que permite normalizar y justificar la violencia sexual y tiene su origen en el patriarcado. Pues justamente parte de la cultura de la violación es el hacer uso de sustancias para que pues la persona no esté en sus 5 sentidos y se pueda acceder a esta relación sexual no consentida. La cultura de la violación en cuanto también, pues bueno, pues es que estaba drogada, es que estaba tomada, es que no dijo nada, es que si se deja es porque le gusta, es que si yo la voy tocando en el metro, pues no dice nada, pues entonces es porque lo permite. El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Justamente estos son, digamos, palabras enunciados en un contexto de violencias y lo cual van a generar estas, nuevamente, estas situaciones de violencias públicas, pero también privadas. Ya para ir concluyendo, en el artículo 325 del Código Penal Federal del 2019 encontramos los 7 supuestos normativos que se deben atender para acreditar el elemento de feminicidio por motivos de género. Hablando de género, justamente la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, a la víctima se haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, haya sido entre el activo y la víctima una relación sentimental, haya habido afectiva o de confianza. Existen datos que establecen que hubo amenazas y relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima haya sido incomunicada con cualquiera que sea el tiempo previsto para la privación de la vida, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de manera de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. Bueno, justamente pasamos a enunciar, digamos, las cuestiones de la creación o la perspectiva de los derechos humanos, que justamente hablan sobre la dignidad humana. Podemos entender que la discriminación pega directamente a la integridad de las personas y que justamente la cuestión de la disparidad, la desigualdad, de la violencia de género, generan justamente cuestiones de discriminación, pero no nada más de eso, sino de violencia. Empezamos hablando un poco de lo que eran las violencias normalizadas hasta llegar a su punto máximo, que es justamente el feminicidio. Yo, para ir cerrando con estas palabras, gracias por escucharnos, quisiera ir entendiendo qué podemos hacer contra la cuestión de violencia de género. ¿Qué podemos hacer con la cuestión de la perspectiva de género? Pues yo creo que escucharlas. Cuando vemos que salen muchas mujeres cada 8 de marzo gritando, de pronto nos puede preocupar más que rayen a la cuestión que está generando esta violencia. Creo que es importante detenerla. Creo que nosotros también, nosotros los varones, debemos de replantear nuestras relaciones con el sexo opuesto y ver que también nosotros podemos incurrir en violencias que normalizamos. Los celos, por ejemplo, también el control de las personas puede generar algo. Creo que si empezamos a acabar, si empezamos no lacerando a las mujeres desde el acoso visual, desde el acoso verbal, es ir cortando poco a poco las cadenas de violencia hacia la mujer. Creo que este trabajo es de todos y todas, pero si nosotros los varones somos parte del problema, también podemos ser parte de la solución. Pues bueno, agradecemos la atención del público que nos siguió a lo largo de esta emisión. Esperamos que esta capacitación sea de utilidad para tener un mejor desempeño como personas servidoras públicas en la prevención de violaciones de los derechos humanos, pero también como mejores personas el día a día. En breve aparecerán las instrucciones para descargar su constancia de participación en su pantalla. Y bueno, pues a nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación en próximas capacitaciones. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.
¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, Fuerzas Armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.org.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.